se puede asumir de que el gobierno de Fujimori es el inicio de la etapa neoliberal total por parte del Estado peruano, ¿no? Muy buenas con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Achito. Muy buenas tardes con todos y todas aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversia con Chino y... Cachito. ¿Qué tal, Cachito? ¿Cómo estamos? Una vez más nos encontramos. Así es, Chinito. ¿De qué vamos a hablar ahora? Cachito, quiero felicitar el programa que han hecho la vez pasada con los ingenieros, tanto con Pedro Heredia como con el ingeniero Huarcaya. Realmente un programa muy ilustrativo sobre el fujimorismo, dieron muchos detalles, contaron incluso anécdotas personales sobre este régimen y bueno, su caída en particular, donde también ustedes fueron actores en la Marcha de los Cuatro Subios y demás. Realmente me conmovió el programa, pero creo, Cachito, que hay que darle una mirada un poquito más histórica de lo que representó Alberto Fujimori y su siamés, Vladimiro Montesinos, y en particular la Constitución del 93, Cachito. Me refiero a hablar no solo del régimen, sino del neoliberalismo en el Perú, Cachito. ¿Qué te parece? Lógicamente de forma resumida, pero podemos dar algunas pinceladas. Bueno, se puede asumir de que el gobierno de Fujimori es el inicio de la etapa neoliberal total por parte del Estado peruano, ¿no? Hasta ese momento habíamos tenido pinceladas muy breves en la época de Belaúnde un poco, no tanto con Alan García en su primer gobierno, pero sí se hablaba bastante de esta nueva forma de la época, ¿no? Nueva en esa época, de enfocar el mercado, ¿no? Porque más que nada el neoliberalismo en el 80 se basaba en darle una libertad total al mercado, y los primeros que traen, digamos, esta novedad, entre comillas, este modelo económico propio del capitalismo del 70 para adelante, es Vargas Llosa, ¿te acuerdas? Originado, bueno, en ese instante, ¿no? De la llegada de Vargas Llosa, originado por la estatización de la banca que hizo Alan García, pero hay que remontarnos un poco más atrás, ¿no? Hay que ver el antecedente de dónde viene esta ola neoliberal en el Perú, ¿no? Así es, Cachito. Mira, yo te propondría, bueno, ahí los tenemos en imágenes, este es el portal de Caretas, ahí están los socios, pero realmente ellos, si bien implementan o continúan la implementación del modelo neoliberal en el Perú y lo sellan, porque ellos hacen una constitución, la del 93, con este, digamos, autogolpe, que era una novedad en la política latinoamericana y mundial. Lo cierto es que las políticas neoliberales, desde mi punto de vista, Cachito, de repente me equivoco, se inician, digamos, con la caída de Velasco. El gobierno de Velasco Alvarado, que saca Fernando Belaúnde del 63 al 68, va a iniciar políticas de industrialización, de modernizar el país, una propuesta de cultura propia, ¿no? Reformas de agraria, etcétera, etcétera. Va a intentar de que el país, en este caso el Perú, se posicione en el mundo con una potencia, Cachito. Y desde ahí no ha habido otro intento realmente que valga la pena mencionarlo, Cachito, ¿no? Y bueno, lo que pasó con Velasco fue que le dan un golpe desde adentro con Bermúdez, y desde ahí empiezan a desmontar todas estas políticas de industrialización. Entonces, con Bermúdez yo te diría que se inicia, digamos, la generación de condiciones para implementar el neoliberalismo, que en buena cuenta significa hacer que el Estado se reduzca a la mínima expresión, se refiere a la pérdida de la soberanía sobre los recursos estratégicos de un país, prácticamente asumir que la salud y la educación de la nación o de los ciudadanos es un costo, es un gasto que no se debe hacer, prácticamente entregar el mercado a las inversiones extranjeras y privadas, a las transnacionales, entre otras cosas que significa el neoliberalismo, Cachito. No sé si esto es
Así, ¿tú qué opinión tienes respecto de ello? Dos temas. Eh, Bermúdez no era neoliberal y en ese entonces el neoliberalismo todavía estaba pasando por una etapa, digamos, de gestación, ¿no? En Europa. Ahora, ¿Belaúnde era neoliberal? No. Belaúnde siempre ha sido, sus políticas han sido nacionalistas, pero es un nacionalismo de derecha, ¿no? Digamos, es un poco más liberal, es decir, a una apertura de mercado, pero con un Estado que controle, porque eso siempre es lo que ha propugnado, al menos en la Acción Popular de esa época, ¿no? O el APRA también de esa época. O sea, la crítica que le hicieron siempre a Velasco fue el cerrar el mercado a las inversiones extranjeras y al mercado internacional. Claro, él lo hizo con el afán de proteger a la industria nacional, pero digamos la observación que siempre tuvo la contraparte de derecha, que era Acción Popular, era, bueno, podemos mantener una industria nacional, incluso participación estatal, pero abriendo también ciertos canales a las inversiones exteriores. Siempre había esas dos tendencias en este enfoque del keynesianismo que se trató de imponer en el 70, sea por parte de Belaúnde o sea por parte de Velasco. Ahora, sobre el entreguismo, sobre el arrastramiento de las potencias extranjeras, no, eso no es parte del neoliberalismo. Eso es parte de cómo tú aplicas el neoliberalismo y en qué país lo haces, ¿no? Y bajo qué circunstancias lo haces. El neoliberalismo más que nada se basa en lo que es una apertura total del mercado y que el gobierno, el Estado, tenga una participación mínima en el desarrollo social y económico del mercado de ese país o de esa sociedad. Lo que se busca es que el gobierno deje hacer completamente a las empresas y que la sociedad misma organice su economía y las regulaciones se hagan de una manera, digamos, autónoma, de una manera propia, con una participación muy pequeña, muy mínima del gobierno. Ahora, ¿eso se ha cumplido en Europa? No. En Estados Unidos tampoco. En sí, el liberalismo puro, donde únicamente se ha aplicado, es en países tercermundistas como el Perú, Argentina, Venezuela, Mejor dicho, Brasil. Cachito, las potencias industriales del hemisferio norte, sean occidentales, orientales, ¿no? Nos han exigido a nosotros, los países, como tú Así bien es. dices, el tercer mundo, incluye el Perú, o en América Latina, los diferentes países, que seamos neoliberales. Pero ellos nunca lo han sido, ni lo han intentado ser. No, Han no. sido siempre Ha, soberanos, ha nacionalistas, tenido una ola proteccionistas. neoliberal, pero moderada siempre. Porque tú puedes ver, por ejemplo, España, ¿no? Si bien es cierto, hay bastante cultura neoliberal, pero la educación en España sigue teniendo mucha intervención del Estado. O sea, ellos no han liberado totalmente la economía y han dejado al gobierno fuera de la participación. Hay muchas empresas estatales españolas. Ah, Solamente que lo que se han hecho un poco los gobiernos europeos es soltar la mano del Estado hacia el mercado. O sea, ya no intervenir económicamente tanto en el mercado como lo hacían antes, en donde controlaban la productividad, la producción, qué fabricar, qué no fabricar, donde metían billete aquí o allá, o creaban empresas públicas para manipulaciones o para, en este caso, para ciertos desarrollos, ¿no? bueno. Eh, Estados Unidos es igual, o sea, que el neoliberalismo aplicado por Europa y por Estados Unidos en ningún momento contempla la entrega total de recursos. Eso ya se aplica cuando vienen al tercer mundo estas ideas neoliberales impuestas según el deseo de la potencia mundial que la quiso imponer. Entonces, tú tienes, pasa Velasco, llega Alan García, el Estado intervencionista Pero, fracasa. Cachito, a ver, una cuestión antes, ahorita está dando un salto, bueno, ya lo mencionaste tanto a Bermúdez, que es este Uh-huh. militar de la segunda etapa del gobierno llamado revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por Velasco inicialmente, pero lógicamente hay una diferencia entre la política velasquista y lo que hizo Bermúdez. Y luego hay una presión social, de alguna manera, para salir de esta etapa dictatorial y traer una constitución, que es la del 79, Cachito.
que hasta ahora se Claro comenta, que se es una habla, constitución, y bueno, fue liderada por digamos, Ayala Torre, firmada por claro, Ayala Torre, el presidente de la Constituyente del es, 79. es una constitución relativamente nacionalista, ¿no? Porque también tiene sus luces en el cual permite la participación extranjera, la participación de las inversiones privadas y extranjeras. O sea, tampoco se puede decir de que, porque algunos he escuchado, algunos totalmente desinformados, que hablan que la Constitución del 79 es roja, comunista. No, para nada, no tiene nada que ver. Más bien es una constitución más o menos a la francesa, ¿no? Más o menos al estilo de la Francia de Gaulle, que es de donde se Socialdemócrata podemos inspira, decir, por utilizar un claro, es término. una de la socialdemocracia europea, ¿no? Al estilo de Gaulle, de esa Francia del 60, Pero ¿no? En Cachito, donde, era una traba para la política neoliberal. En eso por sí tiene razón. supuesto, para la aplicación neoliberal de lo que quería el Fondo Monetario Internacional después del gobierno de García, sí, era un obstáculo, porque no le daba, no le permitía, digamos, el soporte jurídico para aplicar ya, digamos, el capitalismo salvaje que se aplicó durante Fujimori. Claro, Como te digo, entonces, una cosa es el neoliberalismo europeo y el mismo neoliberalismo yanqui, y otra cosa es el neoliberalismo que ellos aplicaron en América Latina o en países asiáticos. O sea, si tú te das cuenta, tú puedes afirmar ahorita que Inglaterra, Irlanda tienen cierto sesgo neoliberal, pero no vas a ver a Inglaterra entregando todos sus recursos o tirándose de rodillas a las potencias mundiales, ¿no? Ellos también tienen su propia agenda, ¿no? Incluso tienen su manejo económico, como esto del BRICS, ¿no? Que diga del Brexit, ¿no? Ellos agarraron y dijeron, ya no nos conviene la Comunidad Europea, me largo, ¿no? Así de simple. Entonces, el problema es que acá, bueno, eh, justo lo tenemos ahí, allá de la Torre, uh-huh, prácticamente dando su discurso en el Congreso por la constituyente, ya siendo, liderando la constituyente del el, 79, Cachito. el tema fue de que siempre la soberanía nacional no depende mucho del modelo económico, sino del carácter de nuestros grupos de poder y de nuestra burguesía, ¿no? Porque durante la época de Leguía, Odría, incluso en los gobiernos hasta antes de Velasco, no eran neoliberales, porque no existía el concepto todavía tan complejo, pero igual entregaban todos sus recursos al imperialismo, ¿no? O sea, ya eso no es una cuestión de modelo económico, el entreguismo, el bananerismo peruano, es una cuestión ya, digamos, De política de Estado, ¿no? De los de gobernantes de ese momento. política de Estado, de los grupos de poder, ¿no? Tratar de facilitar siempre a las potencias imperialistas que hagan lo que quieran con los recursos del Perú. Digamos, pero con la implementación del modelo facilita la entrega al imperialismo de los recursos y la pérdida de la soberanía. En el anterior programa que se hizo con Eric y con Pedro, justo se habló de que este triunfo del neoliberalismo brutal, salvaje, se da porque también cae la URSS, ¿no? Al caer la Unión Soviética, al caer el grupo de los no alineados, entonces esto hace de que todas las naciones se tengan que alinear, tengan que ponerse en la fila del modelo que quería Estados Unidos para los países. Y el modelo que había más o menos pensado Estados Unidos para países como el Perú, Chile, Argentina, en ese entonces era pues en el liberalismo salvaje, ¿no? Ah, Y eso es lo que los Chicago Boys, junto con el FMI, plantean a todos los países que querían acceder a los préstamos o en todo caso acceder al mercado internacional que era ya dominado en absoluto por Estados Unidos. bueno. Entonces ya Entonces, Estados Unidos Cachito, para ordenarnos un poquito en la línea de tiempo, digamos, con esta constitución del 79, ya firmada por el viejo Ayala Torre, va a regresar Belaúnde en su segundo gobierno, él va de alguna forma a gobernar con esa constitución y hacer, entre comillas, una política nacionalista, por lo menos la boca para afuera, y luego García va a continuar en su primer gobierno esta política socialdemócrata dejada por la constitución. ¿Quién sería entonces el primer presidente neoliberal? Sería efectivamente Fujimori. claro.
La primera propuesta neoliberal pura es planteada pues por Vargas Llosa Como candidato del 90. como candidato del 90 y todo el equipo técnico neoliberal lo suma Fujimori y es el que aplica y como primera medida es el control inflacionario. Porque para desarrollar el neoliberalismo necesitas contener la inflación. Porque se supone que la sociedad, digamos, el Estado ya no va a intervenir en el control inflacionario. Interviene una sola vez a cualquier precio, que es lo que hicieron con el shock, y de ahí deja que el mercado digamos, se mantenga solo. Si la gente se muere de hambre, si la gente vive, come, duerme, eso ya no le importa al Estado porque ya el mercado mismo empieza a manejarse solo según pues las condiciones comerciales, económicas, financieras, ¿no? que se desarrollen en ese país. Y eso es lo que hicieron. Para eso necesitaban inversiones extranjeras y el Perú pues no tiene mucho que ofrecer en lo que es industria pues chino. Siempre hemos sido un país poco industrializado, así que la mejor forma de entregar el país a las inversiones extranjeras, en este caso a las norteamericanas y europeas, era entregando nuestros recursos primarios, ¿no? Es ahí donde Fujimori necesitaba pues una constitución que le pudiera garantizar a las empresas extranjeras tener todo el control de los recursos primarios y no tener este problema que tuvieron pues con la famosa página 11 de Belaúnde en el 70, ¿no? Entonces definitivamente para el FMI la constitución del 79 era un estorbo que tenía que quitarse. Uno, porque si el Estado ya no va a intervenir en la educación, si ya no va a intervenir en la salud, porque ya lo va a dejar todo a costa del mercado, entonces el gobierno no puede estar atado a una ley que indique que está obligado a participar en la educación. Claro. Tenía que romperse. Si O sea, quieres para liberalizar el los sector educativo, ¿no? tenían que hacer de toda la sociedad un mercado completo y reducir al máximo la participación estatal en la economía de la sociedad. ¿No? En todo Ujú. caso, por eso crean esta constitución, pero no solamente eso, Estados Unidos, el FMI, le exige a Fujimori que no solamente cambie la constitución, sino que le ponga los candados necesarios para que en el caso el chino se vaya, porque los gringos siempre piensan a futuro, los nuevos gobiernos también tuvieran pues que cumplir con la constitución que estaba pues Ujú. instalada. Entonces, Y la, Cachito, disculpa, Cachito, estás avanzando hacia futuro, está bien, pero para ordenarnos nuevamente, en los 90, Mario Vargas Llosa hace una campaña neoliberal, o sea, así prácticamente es. planteando la implementación del neoliberalismo que implicaba lo que luego fue el Fujichoc, que era este choque en la economía para controlar la inflación, que iba a ser un duro golpe para los ciudadanos, como que lo fue, y luego implementar esta cultura de las libertades, ¿no? Principalmente la libertad económica. Y Fujimori de alguna manera fue entonces un candidato antineoliberal. El pueblo lo votó para que él detenga, digamos, al candidato neoliberal que había en los Así es. 90. Así fue, Cachito. Entonces, Claro, tuvo... Fujimori cuando postula, él habla de que iba a impedir el shock, ¿no? Él se vendió así, porque para empezar Fujimori se fue con la izquierda en el 90. Cuando llega el poder, hace un lado a toda la izquierda y al APRA y suma a su equipo a todos los que estuvieron con Vargas Llosa, más bien esta gente que estuvo con Vargas Llosa, le mete una patada al escritor, lo cual fue una cosa muy ingrata, por cierto, y se suman a la política económica neoliberal, que no la plantea Fujimori, sino que ya estaba ya exigida por el FMI, porque el FMI pone las condiciones bien claras. O te alineas en la política que te estamos proponiendo, o simplemente tu gobierno no dura ni un año. Y digamos, como bien dices, y lo planteó Eric también en su momento, en la sesión anterior, digamos, no había otra opción, porque ya el mundo va a convertirse en un mundo unipolar, donde Estados Unidos era la gran La potencia, Pax, la Pax y no había, Americana. y no había con quién negociar. Recordemos que Velasco en su momento fue una dictadura, digamos, patriótica, un gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas porque tenía una alianza tácita con la Unión Soviética. Bueno, no tácita, era abiertamente
pro Unión Soviética y hacía el balance de las condiciones peruanas, pero tenía con quién negociar, cosa que en la época de los 90, en la década de los 90 no había, y simplemente tenías que someterte al único amo existente que en ese momento era Occidente, y a la cabeza ya no el Reino Unido, ni Francia, sino pues Estados Unidos. Lo que se le critica al chino Fujimori con respecto a su política económica neoliberal, eh, quizás era inevitable el tener que implementarlo por las condiciones exteriores, ¿no? Las condiciones internacionales, pero lo que se le critica es pues el entreguismo total, eh, Lo que gusanero, pasa ¿no? es O que sea, Fujimori, pues, como también lo comentaron, era un japonés, ¿no? sí, Él pues poco o debía, nada le pues, importaba el país, él debía, pues, lealtad, pues, al emperador, ¿no? Al emperador de la bandera del sol naciente. sino que Prácticamente peruano regalaron no el lo era. país. Claro, no era, No, ¿no? o sea, a esto se mezcló con el tema de la guerra interna, la guerra subversiva terrorista, que a mi criterio, a lo que yo pienso chino, el haber implementado el shock y el neoliberalismo en medio del conflicto militar que tenían con Sendero Luminoso fue un movimiento bien arriesgado, muy arriesgado. Creo que a eso se refiere Hurtado Miller cuando dice que Dios nos ayude, ¿no? Si bien es cierto, la burguesía presionaba, sobre todo los banqueros, para que se abra una política neoliberal alineada al FMI para poder acceder a los préstamos internacionales del Banco Mundial, que usan muchas veces los bancos peruanos, y en medio de una guerra subversiva, con una población que se moría de hambre por el shock, apostar de esa forma fue un juego muy peligroso. Para suerte de ellos y digamos para la población peruana también, los senderistas no supieron manejar bien este tema, no lo pudieron interpretar y no sacaron provecho de eso. Porque con la crisis que hubo realmente, si hubiese sido bien manejado por Abimael Guzmán, créeme que tranquilamente Hubieran hubiesen triunfado. tumbado al gobierno. Sí, Hubieran hubiesen triunfado. tumbado al gobierno, lo hubiesen tumbado al gobierno. Pero no se dio, y en parte también porque ya Sendero estaba de capa caída, ya había perdido el apoyo campesino para el 90. Claro. Como bien lo Y dice, ¿no? Las bueno, rondas ya habían sí, las derrotado rondas ya habían militarmente a derrotado. Sendero O sea, en el interior, en el entonces, campo, ¿no? y en las ciudades no supo moverse los senderistas y bueno, simplemente ya no pudieron hacer nada contra Cachito. el Pero Estado peruano. así como la población, digamos, votó por Fujimori contra una propuesta de libertades neoliberal encabezada por Mario Vargas Llosa, también aplaudió el cierre del Congreso, Cachito, en el 92. No, O es que sea, era un congreso que estaba heredado de toda la lacra que se venía desde la época de Belaúnde, ¿no? El APRA prostituyó completamente en su primer gobierno las funciones del Congreso, la ¿no? gente del año 92, tal Estaba como hoy, asqueada, rechazaba el Congreso. lo rechazaba totalmente porque el Congreso durante el 85 al 90 chino tenía todo el control del APRA y el APRA hacía lo que le daba la gana. Era una carta de Entonces, ladrones, delincuentes prácticamente, también. ¿no? O sea, lo que hacía el Congreso era encubrir a todas las payasadas de Alan García en su primer gobierno y parte de este espectáculo pasó hasta el 92, en donde Fujimori también para poder implementar sus modificaciones económicas y también para luchar pues contra el terrorismo se vio obligado pues a hacer el autogolpe, porque era la única forma de poder ellos imponerse por la fuerza las medidas económicas que estaban haciendo, Claro. porque Entonces, sabían que Cachito, tenían que reprimir, o sea, tú no vas yo, a poner en medidas económicas tan lo, brutales sin tener el control de la Fuerza Armada. así es, Cachito, lo que yo escuché ese día que estuviste con Huarcaya, con Heredia, fue que un poquito para nosotros también Fujimori fue un dictador y por eso hay que rechazarlo, pero en realidad más que eso, Cachito, fue porque fue un dictador, efectivamente, no respetó al pueblo en lo absoluto, destruyó las instituciones y la cultura nacional, como bien lo describieron, pero además va a implementar, va a institucionalizar el neoliberalismo, Cachito. Prácticamente no es un dictador cualquiera, es un dictador de corte neoliberal que va a entregar los recursos, claro, además de ser neoliberal, va a entregar los recursos y lo va a sellar con la Constitución del 93, Cachito.
Eso Claro, la es, Constitución del 93 le da las alas a Fujimori para hacer las modificaciones económicas que él ya había ofrecido y prometido al Fondo Monetario Internacional, porque el Congreso de la República no le permitía aplicar las modificaciones basadas en la Constitución del 79, porque ujú, ya Estados Unidos le dijo muy bien, aplicaste el shock, perfecto, equilibraste la inflación, pero la pregunta es ahora, yo necesito tus recursos, yo claro, necesito que vengan las inversiones extranjeras norteamericanas y de mis socios, y necesito tus recursos, yo necesito ese mineral, el oro, el petróleo, el gas, y esa fue tu promesa. Yo te apoyo a nivel internacional para que vuelvas a ser elegible, para que vuelvas a ser, digamos, presentable ante las ujú. economías mundiales, pero ya pues tú tienes ahora que pagar el precio. Y para Cachito, asegurar eso, hacen el golpe de Estado. Porque el claro, golpe de Estado no es un invento de Fujimori chino, es una así es, así exigencia es. de Estados Unidos y de la burguesía peruana que necesitaba de, del imperialismo Bueno, norteamericano para salir pero adelante, ¿no? también, Cachito, una necesidad para aprobar este modelo neoliberal, este modelo económico neoliberal, que Ya lo sin habían una hecho, lo han dictadura, probado en Chile. exacto, y a eso íbamos. El 11 de septiembre del año 73, bueno, ahora recién ha pasado, no hemos tenido tiempo de recordarlo, pero Pinochet prácticamente acribillando a Salvador Allende y la Unidad Popular en La Moneda, el Palacio Gobierno de la República de Chile, va a implementar el modelo neoliberal en América Latina y tal vez hace Aguanta, el experimento en el mundo. Ojo, 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 aguanta. Pinochet, los primeros años de gobierno no sabía qué hacer. Recién a partir del 80 es que empieza a hacer, junto con las políticas neoliberal. de Reagan, un neoliberalismo aplicado en Chile. Porque toda la década del 70 Chile era un polvorín sin norte, la economía chilena estaba por el suelo. Recién en el 80 empiezan a aplicar las modificaciones liberales y los cambios en Chile empiezan a pasar. Correcto, Esa correcto. experiencia Pero era en un chilena, contexto de dictadura, digamos, claro, o sea, de mano dura. Control. utilizan la dictadura chilena para imponer estas medidas. De Correcto. ahí salen pues estos grupos rockeros chilenos donde te cuentan un poco lo que pasaba, ¿no? Que se Los desaparecieron prisioneros, los las industrias prisioneros. chilenas desaparecieron, empezó pues una desocupación total Ujú, porque los comercios en Chile empezaron a cerrar, se ujú. abrió las importaciones totales y eso Así es, generaba pues una tasa de desempleo espantosa en Chile, que es lo que pasó en el Perú en el año 90, ¿no? correcto. Cachito, En, va a haber uh-huh, momento de profundizar, digamos, la experiencia chilena o la mala experiencia chilena, porque murieron miles de ciudadanos uh-huh. contestatarios, rebeldes, que querían construir un mundo mejor en este hermano país. Cachito, pero la otra analogía que quería hacer, que quiero que la comentes, es con la Argentina de hoy. Es decir, Milei sí tiene la traba, bueno, que tuvo Fujimori también en el Congreso de aquel momento, y de repente Milei podría avanzar, no sé si tenga la correlación, esté la coyuntura en Argentina, para una dictadura que eventualmente aplaste a la oposición parlamentaria y a las movilizaciones que recientemente hemos visto a los ancianitos en la calle, a los Yo, jubilados yo, protestando contra Milei. yo creo Chino que lo va a intentar, porque está clarísimo que no lo dejan gobernar. Hasta hace unas semanas, de una manera paradójica, el grupo de Macri y el grupo de Cristina votaron juntos, ¿no? Algo que sorprende porque hasta este momento la gente de Macri, la derecha normal, digamos, argentina, estaba apoyando a Milei. Es muy probable que Milei intente, pero yo no sé hasta qué punto podrá, porque no son las condiciones de la época, ¿no? Antes existía el mundo unipolar, la Pax Americana, cuando sucedió esto de Chile, cuando sucedió esto de Perú, pero hoy en día es un poco más complicado y si lo hace tendría que ser bajo una represión terrible, ¿no? Habría que ver si podrá realmente Milei imponerse y también la reacción de Argentina, porque la Argentina de hoy no es el Perú del 90. Argentina no está en una guerra subversiva, en Argentina no hay el nivel, pues, de, digamos,
de dependencia que tiene el Perú de las industrias extranjeras. Estás hablando de un país que tiene bastante industria comparado al Perú. Hay bastante, una clase obrera muy fuerte, tiene su Así clase es. proletaria. Argentina, una clase media también que está siendo destruida, ¿no? Son condiciones diferentes, ¿no? Pero lo que sí podemos resumir un poco, ¿qué obtiene el Perú gracias al neoliberalismo? Bueno, al ser destruida la industria nacional, el Perú se vuelve un país estrictamente exportador de materias primas e importador de recursos de manufactura. O sea, todas las leyes establecidas por Fujimori se basaron solamente en explotar las materias primas, sea de manera nacional o internacional, a ciertos grupos de poder que manejaban con él, y permitir la libre importación de todo lo que pudiera comprarse o traerse del extranjero. Ahora, hoy el legado que nos deja ese neoliberalismo fujimorista es una estabilidad económica ficticia, ¿no? En donde las reservas internacionales se usan para tratar de evitar que colapse la economía peruana, no para mejorar la economía peruana, sino para tratar de financiar la famosa flotación sucia de la economía nacional, o sea, tratar de regular la inflación a través del dinero de las reservas. Cuando se está disparando el dólar, ¡pum!, lo chantan con las reservas internacionales, sacan de las reservas para mantener en este caso el precio del dólar. O al revés, cuando el dólar baja demasiado, inmediatamente hacen lo contrario, ¿no? Y bueno, llenarnos de subempleados, como lo mencionaba Eric Huarcaya la vez pasada. Somos un país que no produce nada y estamos llenos de puro subempleado. No tenemos Ujú, una clase productiva, es mínima, no llega ni al 15-20% de la población. ujú. Eh, Prácticamente es una economía que sobrevive, ¿no? El Estado ha renunciado a muchas responsabilidades a cambio que la gente se haga cargo, lo cual genera pues un, una informalidad total. Ujú. Entonces acá el Perú reina la ley de la selva. Y es por eso de que tú puedes matar, robar, aplastar, y la policía no interviene porque es parte de la política del Estado no intervenir. Ujú. Es la ley del más fuerte, y eso es lo que pasa en el Perú. Y mucha gente se ha beneficiado de ello y son los que defienden el neoliberalismo. Todos los que participan en esta industria extractiva, minería, Agroexportación. agroexportación, obras civiles, ¿no? Que son los que tienen el trabajo estable, los únicos, Ujú. y aquellos que se benefician de esta economía salvaje, ¿no? Entonces se Así. ha creado una especie de capitalismo perfecto, entre comillas, en donde se ha llenado de un montón de gente que vende baratijas, importadores, mini importadores, Ujú. y una gran masa de consumidores. Así es. Entonces, Cachito. Y bueno, y de este, digamos, régimen neoliberal no salimos. No salimos. es difícil porque el cambio tendría que ser muy drástico. Chino, estás hablando Ujú, de tener que dejar a un lado ujú. la industria extractiva como principal fuente de recursos No. para dar el salto hacia una industria manufacturera, ¿no? Digamos, Inexistente. los últimos 25 años, prácticamente 25 años, desde el gobierno transitorio de Paniagua, que también lo mencionaron ustedes, la Marcha de los Cuatro Suyos y el gobierno transitorio de Paniagua en la anterior sesión, y los sucesivos gobiernos, sea Así pues es. Toledo, García II, Ollanta, PPK y Yo, demás. yo doy un ejemplo chino muy sencillo, ¿no? De cómo el Perú sigue estando igual, ¿no? Y hasta peor. Yo en el año 2003, no, antes de acabar la carrera en la universidad, nos llevaron de visita a una empresa que ensamblaba scoops en el Perú, la única empresa. Una empresa que empieza con R y termina con MI. Scoops eh, son cargadores de bajo perfil utilizados en minería. sí, Son maquinaria entonces, pesada. ellos lo que hacían era importar todas las piezas y algunas piezas que se podían hacer acá con tornería, lo fabricaban y lo ensamblaban a pedido porque siempre ha sido bien complicado para la minería traer repuestos de las potencias industriales, ¿no? Y no tanto por el precio, sino por la disponibilidad.
Porque tú sabes que hay países que pagan más por esos repuestos de minería. Entonces, la producción de esa época con respecto a ahora, que los vi en un Expomín hace unos añitos, no ha pasado el 2022, el nivel de producción era el mismo en China. O sea, no es Es una decir, empresa no que hemos haya, avanzado. no han avanzado, o sea, se han mantenido, han sobrevivido, quizás con el boom de la minería, un poco como que el hecho mismo de sobrevivir ya es el mérito de esta empresa manufacturera. Entonces yo me puse a pensar, ¿realmente han crecido? No, el hecho de que estén ellos sobreviviendo, ensamblando, ya es un triunfo para ellos, ¿no? A ese nivel está nuestra industria nacional. O sea, estamos mal. O sea, no han Claro. crecido. En 20 años no han crecido nada. Solo se sostienen y luego pues las instituciones económicas o de noticias de este país hablan hoy sí, empresarios de éxito solamente porque han sobrevivido, ¿no? Cosa que no se puede decir de Gamarra, que ha sido al revés, debido a las pésimas políticas neoliberales y sobre todo la falta de protección al manufacturero peruano. Gamarra hoy en día es un cadáver, ¿no? Es un cadáver, o sea, ya Gamarra es una sombra de lo que fue alguna vez. Y es por eso de tener casi 500.000 de trabajadores operativos, hoy en día no llegan ni a 40.000 los trabajadores de Gamarra. Y Así es. eso se le puede responsabilizar al neoliberalismo posiblemente, pero más que el neoliberalismo es ya la política entreguista y rastrera del gobierno de no proteger su industria, ¿no? De esta cultura de más barato sale comprar de afuera que hacer acá. Y esa cultura, por ejemplo, en Europa no existe. En Europa es al revés. Mejor lo hacemos acá que comprar de afuera. Ujú. Entonces, no sé si es política de Estado, posiblemente, y cambiar eso requeriría pues de un Estado diferente, ¿no? O de políticos que tengan otro tipo de pensamiento. Pero así como los que veo y los que están postulando, son casi lo mismo, Chinito. Así es. Bien, Cachito, hemos dado unas pinceladas sobre el neoliberalismo del Perú y el rol que jugó Fujimori en particular. Y bueno, creo que podemos dar por concluido. Bueno, ahí tenemos justamente una de las movilizaciones contra el neoliberalismo en el Perú. Ahí está, si no me equivoco, la Paseo Colón. Y el neoliberalismo mata. Y habrá también, Cachito, oportunidad. Hace un rato presentamos las imágenes de Hayek y de Friedman, ¿no? Que son los ideólogos a nivel internacional del neoliberalismo. Y bueno, habrá que revisar también las tesis de estos personajes ya. Ya lo haremos seguramente con algunos filósofos, economistas, algunos Sí, ambos intelectuales. siempre los para mencionar del loco Milei, ¿no? Así es, sus grandes ideólogos. Pero No bueno, son gran cosa, te diré que no son gran cosa a nivel de economía, pero hoy en día, pues, el conocimiento de economía a nivel de la intelectualidad moderna es tan escaso y peor en el Perú. Si en Argentina es mala, acá es peor. Hace pues de que sean autoridades, ¿no? Habiendo otras propuestas económicas que se aplican en otros países. O sea, en los países, las potencias mundiales no aplican las políticas económicas que nosotros hacemos. Jamás lo harían. Sería una aberración para ellos, pero acá sí se permite. muy bien, Cachito. Creo que hemos Sí. dado las pinceladas suficientes y nos despedimos, Cachito, con nuestro Pues público. de Chinito, siempre no olviden ustedes de su like y suscribirse. Nosotros felices de los suscriptores, siempre un abrazo, un saludo a todos nuestros amigos suscriptores que nos ven y que nos acompañan en las redes sociales, Chinito. Nos vemos, Cachito. Y la verdadera libertad, como dices tú, Es la verdadera información, es la verdad. así es, Cachito. Nos vemos, hasta la próxima. Chao. Hasta luego, cuídense.